Bienvenidos, estimados participantes. Soy su capacitador, José Luis Nina Choque. Hoy día vamos a evaluar efectivamente la unidad número 3, las bases del presupuesto institucional anual. Esta unidad tiene 6 partes. La primera, el marco legal; la segunda es la planificación institucional; la tercera, las etapas del proceso presupuestario; la cuarta, el presupuesto plurianual y anual; la quinta, la elaboración del plan operativo anual; y finalmente el 6, el presupuesto institucional anual. Partamos por el marco legal. Como ya hemos visto en la anterior clase, cuando hemos visto el presupuesto plurianual de las instituciones, inicialmente todo parte de lo que es la Constitución Política del Estado, del artículo 316, el artículo 321, fundamentalmente el 321 porque en este nos dice que la administración económica y financiera del Estado y todas las entidades públicas se rigen por su presupuesto. También nos dan los tiempos en los que este tiene que ser aprobado. La 339 nos dice que tiene que estar articulado al Plan de Desarrollo General del Estado. Y finalmente que el órgano ejecutivo establece las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuesto en todo el sector público, incluidas las autonomías. Por el lado ya del presupuesto específicamente, se lleva fundamentalmente todo relacionado a lo que es la ley 1178 de sistemas de administración y control gubernamentales. De este específicamente son las normas básicas del sistema de programación de operaciones, el decreto supremo 3246 y las normas básicas del sistema de presupuesto. También es fundamental para el sistema de presupuesto la ley 2042 de administración presupuestaria, el decreto supremo 3607 de procedimientos para aprobar las modificaciones presupuestarias, la ley 31 de autonomías, la ley 466 de empresas públicas y fundamentalmente como base la planificación con la ley 650 de la agenda patriótica, la ley 777 de lo que es el sistema de planificación integral del Estado, SPIE, la 786 del plan de desarrollo económico social y finalmente siempre complementada por las leyes financieras y decretos supremos reglamentarios. Finalmente, el instrumento base para todo esto, las directrices y clasificadores presupuestarios. En base a eso, ya vayamos a la planificación institucional, pero en este caso sería ya no la de mediano plazo. Como hemos visto, la de mediano plazo, todas se relacionaban con un reflejo presupuestario. El Plan de Desarrollo Económico Social con el presupuesto plurianual nacional, los PCDIs, PEMS, PTDIs, PTOCs, y el PPE de las empresas, su presupuesto plurianual sectorial, los planes estratégicos institucionales y los planes de empresas públicas, en lo que nosotros conocemos en el presupuesto plurianual institucional. Esto ya relacionado a lo que es el mediano plazo y lo que estaba relacionado con el presupuesto plurianual. Ahora vamos a entrar específicamente a lo que es el corto plazo, el plan operativo anual. Y el plan operativo anual se refleja efectivamente financiera en lo que es el presupuesto institucional, con una duración de 1 año. Este fundamentalmente se despega de lo que es la articulación pilar, meta, resultado, acción, que ya estaba definido en el plan estratégico institucional. De ahí partimos que fundamentalmente siempre tiene que ver como inicio una evaluación. Y esta evaluación se basaba en lo que era el diagnóstico, el análisis de situación, el diagnóstico interno y externo, las metas establecidas en la Agenda 2025 y en lo que es, por lo menos, el presupuesto plurianual, las acciones de mediano plazo, que es donde queremos llegar, lo que queremos y deseamos alcanzar. En este caso, ya específicamente en la gestión, vamos a ver las acciones de corto plazo. Inicialmente estas son derivadas del PI y nos dicen qué debemos hacer para alcanzar las metas programadas. Al igual que el proceso de planificación ya de mediano plazo, este se basa en identificar las acciones de corto plazo en las cuales nos enmarcamos en base a las de mediano plazo, determinar quiénes son los responsables, establecer los indicadores que debemos continuar, estos sí están definidos en lo que es el plan estratégico institucional, integrar cada una de las acciones de corto plazo y esto reflejarlos en el instrumento de la planificación de corto plazo, que es en el POA, en este caso el POA del 2020. Este POA como instrumento institucional de corto plazo, ¿qué tiene que reflejar? Tiene que reflejar la articulación concordante con el plan estratégico institucional, que nos permita primero identificar operaciones responsables de las mismas,
generar condiciones de programación y ejecución y seguimiento de evaluación de acciones de corto plazo, esto con la planificación y con el presupuesto, basadas en los recursos que se estiman para el ejercicio fiscal, así como las acciones, metas e indicadores. Esto en un entorno dinámico e integral y como un proceso técnico, social, político, articulado al PI y elaborado fundamentalmente en la gestión fiscal. Entonces ya entremos a las etapas del proceso presupuestario. Al igual que la presupuestación del presupuesto plurianual, el proceso institucional anual tiene los mismos procesos: la formulación, su aprobación, el seguimiento y evaluación y finalmente la ejecución. Al final de la gestión también damos y rendimos cuentas a transparencia fiscal. En el caso específico de lo que es el presupuesto anual, nosotros trabajamos con un instrumento que es conocido como el calendario presupuestario. Este nos da los lineamientos de la elaboración del presupuesto general del Estado, el presupuesto institucional anual y lo que al final sería su agregado, que es el presupuesto general del Estado, donde está todo el presupuesto institucional de acuerdo al mandato constitucional. Este inicio del proceso normalmente es en los meses de abril y es donde se les da ya alineamiento a las entidades para que éstas actualicen su presupuesto primeramente plurianual, de acuerdo a las metas observadas de la anterior gestión, y aquellas que van a reflejarse en la elaboración de sus POAs para la siguiente gestión. Siguiendo además, en la siguiente parte, ya por el mes de julio, se les remite los techos presupuestarios que nos dan los límites de gastos remitidos a las entidades públicas por el Ministerio de Economía de acuerdo a cálculos y entornos del contexto nacional como del contexto internacional. Luego viene ya por el mes de septiembre, la segunda semana más o menos, la presentación de la documentación respectiva. Y efectivamente aquí nosotros remitimos lo que es el POA anual del 2020 y reflejado en su presupuesto institucional y las actualizaciones correspondientes al presupuesto plurianual. Y finalmente en el mes de octubre las entidades remiten el proyecto sus proyectos ya agregados en lo que es el presupuesto general del Estado, en la ley del PGE, a la Asamblea Legislativa Plurianual para su discusión y aprobación correspondiente en la Cámara de Senadores y Diputados. Y más o menos en el mes de diciembre ya se tiene una ley aprobada con la cual nosotros podemos iniciar desde el 1 de enero al 31 de diciembre con el ejercicio fiscal. Entonces entremos a lo que es el presupuesto plurianual y el presupuesto anual. Debemos recordar que por lo menos el presupuesto plurianual debe estar primeramente articulado al PEDES, en lo que está relacionado con el pilar meta y resultado. Ese PI efectivamente entonces debe reflejar acciones de mediano plazo con un código de la entidad y una denominación a la que debemos seguir. Estos tienen un producto, un código, una denominación y los indicadores que efectivamente están detallados por su descripción, su unidad de medida, fórmula si correspondiera, la línea base con la que partimos, una meta de mediano plazo y esta distribuida en las gestiones que corresponden al presupuesto plurianual. En el caso ya de lo que es el presupuesto anual, tenemos que ver el POA que tiene que estar relacionado a operacionalizar esas acciones de mediano plazo, por lo cual se aplica aquí el otro concepto de acciones de corto plazo. Estas tienen una característica fundamental que son operativas netamente, ya no son enunciativas como en el primer caso. Por ende, estas también tienen un código, una denominación. Y estas están ya más relacionadas a los productos finales, por ende están relacionados a lo que serían los programas presupuestarios. En este caso, similar a lo que ya hemos visto en el presupuesto plurianual, las acciones de mediano plazo en el presupuesto plurianual definían programas y una acción de mediano plazo podía tener de 1 a n programas o tener solo un programa, pero no podía haber dos acciones de mediano, un programa con dos acciones de mediano plazo o una acción de mediano plazo con varios programas que están compartidos con otras acciones de mediano plazo, lo cual generaría una confusión y tampoco no nos permitiría hacer la operacionalización de las operaciones que corresponden y no nos ayudaría tampoco a hacer el seguimiento y la evaluación de estos productos que están definidos en esas acciones de mediano plazo, por lo cual el momento de definir ya operativamente las acciones de corto plazo, la regla similar se aplica. Una acción de corto plazo, una acción o varias acciones de corto plazo pueden estar relacionadas a una acción de mediano plazo.
Las acciones de corto plazo pueden estar relacionadas solo a los programas definidos en las acciones de mediano plazo, no más. Y estas acciones o estos programas deben estar relacionados con actividades y proyectos. Puede ocurrir que una acción de corto plazo esté relacionada a un programa y este solo puede estar relacionado a un proyecto de inversión o solo puede estar relacionado a una actividad donde están gastos de funcionamiento. Tenemos que tener mucho cuidado al hacer relacionamiento de lo que sería la planificación y luego el presupuesto. Ya yendo a la parte operativa, porque aparte de que el plan operativo anual o en este caso el POA es el instrumento que nos va a servir a conseguir las metas que nos hemos observado, tenemos que ir inicialmente a conocerlo él. Entonces vamos a partir de ¿qué es el POA? Entonces el POA es un instrumento de gestión de corto plazo, de una gestión específicamente, en este caso de una gestión fiscal, articulado y concordante con el Plan Estratégico Institucional. ¿Qué nos brinda este POA? Nos sirve para identificar acciones y metas de corto plazo, asignación de recursos, programación de un cronograma de ejecución e identificar responsables e indicadores de seguimiento. Entonces, ¿qué debemos considerar para elaborar este POA? Primero, tenemos que ver las competencias asignadas a nuestra entidad. Segundo, la disponibilidad de recursos financieros. Y en base a eso, también considerar el Plan Estratégico Institucional, que es el PI. Para ayudarnos a articular lo que son las acciones de mediano plazo con las acciones de corto plazo. Entonces, la programación de acciones de corto plazo, que son efectivamente lo que nosotros vamos a relacionar del POA, ¿quiénes son los encargados? Son las unidades organizacionales responsables a cada ejecución dentro de toda nuestra institución. Brindándonos ¿qué? Periodos de ejecución, la priorización, los riesgos, un presupuesto financiero referencial y la concurrencia de tareas paralelas. Esto estableciendo fechas de inicio y fechas de finalización, pero de referencia o sugeridas. Segundo, una determinación. Estas acciones de corto plazo determinan las operaciones y tareas específicas que se deben encargar para conducir el logro de los resultados esperados por cada acción de corto plazo, en las fechas que nosotros estamos preveyendo. Y finalmente, la determinación de requerimientos. Cada acción de corto plazo debe determinar los requerimientos fundamentalmente de personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios u otras cosas que sean necesarias para su cumplimiento o logro de los resultados esperados, así como definir un cronograma de plazos para su dotación. Por ende, vamos a entrar ahora con una definición ya e incorporación de nuestro POA, ya podemos entrar a lo que es el presupuesto institucional anual. Inicialmente, para ver ya la asignación presupuestaria, tenemos que seguir las cadenas presupuestarias y estas fundamentalmente se basan en la planificación de mediano plazo, la definición de categorías programáticas, la operacionalización de esto, que sería la planificación de corto plazo, y las categorías programáticas específicas, en este caso, operativas. Como ya les explicaba, la planificación de mediación nos define las acciones de mediano plazo y se define los programas presupuestarios a los que se van a aplicar. Ya operativizando esto en la planificación de corto plazo, en el POA, vemos qué acciones de corto plazo vamos a nosotros utilizar para cumplir estos resultados definidos. Y esto se define o bien en actividades o bien en proyectos. Entonces, nosotros nos vamos a basar fundamentalmente de acuerdo a los lineamientos y metodología que usamos en nuestro país en lo que es el presupuesto por programas. ¿Y qué es el presupuesto por programas? Finalmente, de acuerdo al contexto que tenemos, es la coordinación de las acciones de mediano plazo que se pretenden asignar o alcanzar de acuerdo a un presupuesto asignado. Y la técnica presupuestaria que nos va a ayudar a esto define primero las metas de estas acciones de mediano plazo, desprendiéndose a partir de acciones de corto plazo. Y finalmente, dichas metas deben ser cuantificables, son indicadores. Todas estas reflejan lo que son conocidas como red de acciones presupuestarias. Por ende, ya yendo un poquito más al profundo, ya a la técnica, entramos a lo que es un sistema operativo de funciones. Y estas funciones de carácter sistemático se basan en que necesitamos insumos,
se tiene que entrar a operacionalizar un proceso y tiene que darnos un producto. En el caso de nosotros, los insumos pueden ser normativas, requerimientos de personal, insumos y otro resto de necesidades que tiene el sector público para que, a partir de acciones y operaciones de una unidad ejecutora o una unidad administrativa, realizar un proceso y dar productos a la sociedad. ¿Qué productos fundamentalmente nos da la programación de operaciones anuales? Nos da de dos tipos, uno de tipo terminal y otro de tipo intermedio. El terminal está condicionado a satisfacer necesidades o demandas de origen de acuerdo a su producción, finales. Y el intermedio es exigido por otros productos para conseguir el proceso final y convertirse en productos terminales. Entremos un poco a una definición más amplia de los tipos de productos. Inicialmente veamos los productos terminales e intermedios. En esta definición, ya yendo a lo que es la producción pública, tendríamos que ver que los productos terminales pueden clasificarse en acabados cuando, habiendo salido del proceso de producción, durante el periodo presupuestario, están en condiciones de satisfacer la necesidad y en proceso se ha sido producido parcialmente. Los intermedios se clasifican en directa o indirecta cuando los primeros son los bienes de servicios cuya provisión es exigida por productos terminales y el segundo se lo utiliza para la elaboración de otro producto intermedio. Entonces, algunos ejemplos de aquellos productos terminales pueden ser, por ejemplo, un acabado es el ejemplo de un aeropuerto concluido. En proceso sería un aeropuerto en construcción. Una producción intermedia directa serían los componentes que se hacen para un producto acabado, un insumo, o uno indirecto, que es un proceso de compra de los insumos. Ya yendo y avanzando más a este proceso, veríamos lo que serían las acciones presupuestarias. Entonces, las acciones presupuestarias estarían relacionadas fundamentalmente, primeramente, a las acciones presupuestarias indirectas, que es la producción que condiciona en forma indirecta el proceso de la producción de la entidad. Son acciones transversales que requieren insumos, entran en un proceso y nos dan un producto intermedio. Y las acciones presupuestarias directas, que son aquellas de producción terminal con insumos utilizados en los productos intermedios directos. Estos productos pasan a otra vuelta a un proceso y ya nos dan un producto terminal directamente a lo que es la población. Entonces, ya yendo a esta operativa, un programa tiene que darnos fundamentalmente un producto o reflejar un producto. Entonces, un programa, ya yendo a lo que sería el léxico presupuestario, se define como el nivel máximo de una llave presupuestaria, una categoría presupuestaria, que expresa un proceso de provisión de uno o más productos terminales, reflejando un propósito esencial de un conjunto de acciones presupuestarias y conformados por la agregación de categorías programáticas de menor nivel. Estas categorías programáticas de menor nivel son lo que nosotros conocemos como proyectos y actividades. Y los proyectos, ya yendo al detalle de su operativa, comprende las fases de ejecución de un proyecto de inversión pública fundamentalmente, incluyendo los procesos de preinversión, continuidad y cierre de proyectos. Y estos se pueden clasificar en específico, condicionados a un solo programa, y centrales, condicionando a todos los programas y actividades de una entidad. Ya yendo también a las actividades, estas son acciones operacionales de un programa que condicionan a la producción de uno o varios productos terminales y se clasifican en actividades específicas si tienen la finalidad de la dotación de productos intermedios directos o actividades centrales, si generan cuando hay una acción presupuestaria condicionada a todos los procesos de producción, similar que los proyectos. Ya yendo en detalle, esto se conoce como llave presupuestaria y son la asignación de códigos de acuerdo a los clasificadores presupuestarios. En esta llave presupuestaria nosotros podemos ver efectivamente cómo nosotros partimos ya del concepto de entidad, vemos los componentes, en este caso organizacionales, de quienes van a ser los ejecutores, los componentes de relación con las operaciones y tareas, que serían la relación con el POA, los componentes de procesos de producción, del objeto al que va a estar, y el componente de destino, la entidad de transferencia si corresponde o no, esos recursos, y finalmente el componente de financiamiento. Ya yendo a la parte organizacional,
Primeramente debemos ver las direcciones administrativas. Estas se asignan a la dependencia o instancia que se encarga de la supervisión del proceso. La unidad ejecutora se asigna al área funcional de la demanda que utiliza bienes y servicios encargados de una ejecución presupuestaria y cumplimiento de los objetivos y metas asignados. Para el componente, en este caso, de su relacionamiento con el componente de destino, en el caso de finalidad y función, debemos mostrar lo que el gasto, según la naturaleza de los bienes y servicios, producen o prestan por parte del Estado a la población, plasmado en una finalidad de gasto. Por eso normalmente le llamamos finalidad y función. En la entidad de transferencia, toma un valor de 0 cuando es un gasto que es ejecutado por la misma entidad, o puede usarse un código de 6 al 3701 para una transferencia de las entidades públicas, o la 999, que sería transferencias al sector privado. En el caso de las fuentes de financiamiento, se refleja el origen de esos recursos, que pueden ser de diferentes características. Los organismos financiadores, que también define qué organismo financiador, que puede ser nacional o puede ser externo. Y finalmente el objeto al que efectivamente vamos nosotros a realizar este gasto, reflejado en las partidas presupuestarias que presenta un insumo que requiere ser realizado en productos y en procesos finales. En este sentido, entonces, ya tenemos que ir específicamente a las estructuras programáticas que nosotros tenemos que ver. Para el caso de nuestro país, ya hay una estructura programática por niveles institucionales y nosotros ya los definimos dentro de lo que serían las directrices presupuestarias. Por ejemplo, para el gasto social productivo, fundamentalmente está definido como la administración central, que está asignando del 0 al 9 un espacio o nivel de programas. Investigación y desarrollo, solo el programa 10, en lo que es característica de lo que es económico y productivo, en temas específicos como desarrollo económico y productivo, conservación y prevención del medio ambiente, desarrollo de infraestructura para vivienda. Estos programas son desde el 11 al 47. De lo que es social, con servicios públicos generales, del 48 al 57, defensa nacional, civil y militar, del 58 al 63, servicios de seguridad ciudadana, del 64 al 71, desarrollo de salud y deporte, 72 y 77, efectivamente es al que más hemos hecho énfasis en estas últimas gestiones. Desarrollo de actividades recreativas y culturales, del 78 al 83. Desarrollo de la educación, otro muy importante al que le está poniendo el gobierno más énfasis, que estaría definido entre el 84 y el 89. Promoción de políticas de género y protección social, del 90 al 95. Y los últimos, que normalmente se llaman de fortalecimiento institucional, que serían gestión de riesgo y cambio climático, el programa 96, las partidas no asignadas a programas para activos financieros, 97, las partidas de otras transferencias, el 98, y finalmente las deudas, que serían el programa 99. Por el otro lado, también tenemos que ver la formulación de ingresos presupuestarios. Entonces aquí tenemos que definir bien claramente los orígenes de estos recursos. Inicialmente, todas las entidades definen las transferencias del TGN. Y como ya lo mencionamos, están sujetos a los techos presupuestarios determinados por el Ministerio de Economía. Los recursos específicos son aquellos recursos que cada entidad genera de acuerdo a sus características productivas, y estos se evalúan de acuerdo a su recaudación y de las series temporales que se ha tenido de ellas. Luego, los convenios que tenemos, que se reflejan fundamentalmente donaciones externas, nuestros recursos que tenemos en nuestros ahorritos, en todo lo que termina la gestión acumulados, que serían los saldos de caja y bancos. Y ya yendo a lo que es el gasto, ya tenemos que definir primeramente los servicios personales en base a las escalas salariales aprobadas, los bienes y servicios inmateriales en función a los requerimientos definidos en el SPO, en el Sistema de Planificación de Operaciones, de Programación de Operaciones, y reflejados en el POA, las transferencias en función a convenios y acuerdos que tenemos con otras entidades, gastos de inversión, todo lo que es orientado a lo que es inversión pública en nuestros proyectos, y finalmente otros recursos o otros gastos de funcionamiento. Con todas estas operaciones y aplicaciones y asignaciones, ya presentamos nuestros recursos presupuestarios a lo que sería el Ministerio de Economía, pero estos deben cumplir ciertos requerimientos. Primero, todas las entidades deben registrar estos presupuestos en lo que es el SIGEP,
y presentar al Ministerio de Economía en formato físico su presupuesto institucional, su POA anual y el presupuesto plurianual. Esos son fundamentalmente. Las disposiciones legales que aprueban esto, que normalmente son resoluciones de su máxima instancia decisoria, que puede ser una MAE, puede ser un consejo, puede ser un directorio, dependiendo de sus características institucionales. Todo ingreso y todo gasto tiene que estar justificado en lo que son memorias de cálculo, las transferencias y donaciones, convenios que tienen que ser definidos por normativa legal y que respalde justamente estos convenios, característico de lo que es créditos y donaciones, escalas salariales vigentes y finalmente, si hubiera o no lo que es personal eventual y consultorías, hay que hacer la compatibilización con las escalas y tienen que estar bien definidas y programadas en memorias de cálculo. Para ello, el Ministerio de Economía en esta gestión ha definido 3 matrices. La primera matriz, que sería el formulario 4, define las matrices de personal eventual. Entonces, en estas nosotros debemos ya especificar primeramente nuestra entidad, la gestión, el código de entidad, y en el llenado tenemos que definir el objetivo de este puesto al que vamos a poner. En el segundo es el área organizacional al que va a pertenecer. En lo que es equivalencia tenemos que decir el nivel salarial, la denominación del puesto y el haber básico con el que va a iniciarse. ¿Qué tipo de gasto debe ser? Este puede ser de funcionamiento o puede ser de inversión. Las fuentes de financiamiento con los que vamos a financiar este tipo de gasto, la duración del contrato en meses, el número de casos que van a tener, el costo mensual y el costo total. De similar manera, también se ha definido una matriz de consultores individuales de línea con las mismas características. En el caso de la matriz de consultores por producto, nosotros debemos definir primeramente el cargo, el tipo con el que vamos a empezar, el costo mensual, el costo total, los productos que vamos a encontrar, la evaluación característica del mismo, que puede ser cuantitativa, cualitativa, la fuente de financiamiento, el organismo financiador, la temporalidad de esta consultoría y los productos terminales que vamos a conseguir. Por ende, nosotros ya tenemos la información que vamos a demostrar al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación, como órganos rectores, ellos tienen algunas acciones aparte de lo que nosotros desarrollemos con nuestro presupuesto. Y ellos tienen la potestad de hacer algunos ajustes primeramente a los proyectos de presupuestos institucionales, de acuerdo al cumplimiento de las directrices y enmarcados a la normativa legal. También pueden ellos registrar algunos proyectos de inversión que se establezcan por continuidad o sean nuevos que tengan financiamiento. También pueden hacer registro de partidas, de previsiones en un presupuesto que se presente por medio físico o se encuentre registrado en los sistemas oficiales, que serían el SISINWeb o el SIGEP. Y finalmente, si estos proyectos de presupuestos deben ser modificados de acuerdo a esas políticas mencionadas, en el caso del déficit fiscal, y si estos son por encima, ellos también tienen la potestad de realizar estos ajustes. El desarrollo del presupuesto anual es una competencia no solo de las entidades, sino también del órgano rector. Su agregación es aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y esta nos va a permitir encontrar los productos necesarios para que la próxima gestión empecemos a realizar nuestras operaciones de la mejor manera. En este sentido, yo les pediría por favor que ya para entrar al ejercicio de desarrollo de esta unidad veamos el documento de referencia y por lo cual yo estaría dispuesto a solucionar cualquier duda. Muchas gracias y con esto terminamos esta unidad.